Saludamos a nuestra teleaudiencia en el nombre nuevo y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo, deseando que este programa llene su vida de bendición y del conocimiento del programa divino para nuestro tiempo. Jesús en sus parábolas nos habla del trigo y cizaña y establece para el fin del tiempo la cizaña será amontonada en manojos para ser quemada y el trigo será llevado al alfolí. Pero para ser cosechado el trigo, primero tiene que madurar. En esta primera parte estaremos viendo lo que significan estos símbolos y cómo será la forma en que Dios opera para cumplir esta profecía. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, quien nos dará a conocer todas estas cosas en la primera parte de la conferencia titulada El trigo maduro. Bienvenidos. Buscamos en San Mateo capítulo 13, versos 36 en adelante, y aún comenzando un poco antes del verso 34, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas de mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, desde medio de la gente entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de los reinos, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El trigo maduro, y por consiguiente listo para ¿qué? Para la siega, para la cosecha. Esta parábola es tan importante que todo ser humano necesita conocerla, porque aquí Cristo coloca a los seres humanos en dos grupos: trigo y cizaña. Y cada ser humano debe saber en cuál de los dos grupos se encuentra, porque de acuerdo a la semilla será el fruto, será por consiguiente también la cosecha. El trigo, como vimos, representa a los hijos de los reyes, los hijos de Dios, y la cizaña, los hijos del malo. O sea que Cristo enseñó que hay dos tipos de personas: hijos de Dios
es del malo. Y dice que el que sembró la cizaña es el malo. Por lo tanto, es importante que sepamos que el malo ahí representa al diablo, que siempre se le conoce como el maligno. El malo, el enemigo de Dios, por consiguiente el enemigo de Cristo, es el malo que sembró la mala simiente. Y ahora tenemos que en el campo habrá trigo y cizaña, hijos de Dios, hijos del malo. Eso Cristo lo enseñó y por consiguiente lo creemos. El mismo Cristo en San Mateo nos dice, y capítulo 15, verso 13 dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no sembró, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. O sea que hay plantas, refiriéndose a seres humanos, que Cristo dice que serán desarraigados del planeta Tierra, del mundo. Y eso será para el tiempo de la siega, de la cosecha. La cizaña será echada al horno de fuego, que corresponde a la gran tribulación, donde los juicios divinos van a caer sobre la raza humana y los seres humanos representados en la cizaña serán quemados con fuego atómico, fuego volcánico también, y todo lo que corresponde al juicio que caerá en la gran tribulación. Así será en el fin del siglo. Pero el trigo será recogido y colocado en el alfolí de Dios. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo la cosecha? Y lo más que nos interesa es la cosecha del trigo. El trigo son aquellos que escuchan la palabra, son los mismos que son representados en la buena tierra, que escuchan la palabra, la entienden y llevan fruta 60, a 100 por 1, a 60 y a 30 por 1. Y la buena tierra, si leemos en Hebreos, capítulo 7, la buena tierra como terreno literal y la buena tierra como individuo, porque el ser humano, su cuerpo físico, viene del polvo de la tierra. Dice, porque la tierra
que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y la buena tierra vemos que recibe bendición de Dios, y la que no es buena tierra, que produce espinos y cardos, espinos y abrojos, esa tierra está reprobada y está próxima para ser maldecida. Durante la gran tribulación recibirán la maldición de ser quemados. Todo ser humano quiere ser buena tierra, buen terreno, donde la palabra de Cristo sea sembrada acá en el corazón de la persona, porque todos queremos la bendición de Dios. Y la buena tierra como territorio también tendrá su cumplimiento. Ahora, dice que la cosecha, la siega, será para el fin del siglo, para el tiempo final, para el día postrero. ¿Y cómo se llevará a cabo la cosecha? Pues el mismo Cristo dice: la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los segadores, si hay una siega, una cosecha, tienen que haber segadores, cosechadores. El verso 41 dice de este capítulo 13: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y aquí el Hijo del Hombre, Cristo, enviará a sus ángeles. Eso concuerda con lo dicho más adelante en San Mateo capítulo 24, versos 30 en adelante, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí tenemos los ángeles del Hijo del Hombre, que han sido prometidos para ser enviados en y para el día posterior, para llevar a cabo la labor correspondiente. Por eso dice la Escritura: Dios, habiendo hablado en otros tiempos los padres por los profetas, como habló Dios por medio de los profetas. Hebreos capítulo 1, verso 1
uno delante de Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que el Dios que habló a través de los profetas, luego habló por medio de Jesús. ¿Y cómo hablaba Dios? Por medio de los profetas. Zacarías capítulo 7, versos 11 en adelante, donde nos dice: pero no quisieron escuchar, antes de volver la espalda y taparon sus oídos de para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. O sea, que la forma de Dios hablar al pueblo es a través de un hombre de carne, y para eso Dios habla a través de su Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, la imagen del Dios viviente, y se vela en carne humana en un hombre, en un profeta, y a través de ese hombre, Dios por medio de su Espíritu Santo le habla al pueblo. Hay un orden divino para Dios revelarse al pueblo y para Dios hablarle al pueblo. La persona que no conoce ese orden estará sin conocimiento del tiempo en que vive, estará sin conocimiento del mensaje que corresponde a su tiempo, porque el mensaje, la palabra prometida para cada tiempo, es la que Dios cumple en su manifestación correspondiente a ese tiempo. Ahí es donde encontraremos a Dios manifestado y velado a través del instrumento que Él tenga para esa edad, y revelado Dios por medio de su Espíritu, por medio del pacto, a través del individuo a través del cual se vele y se revele en cada etapa del programa divino. El apóstol Pablo en su tiempo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Era Cristo en San Pablo velado por medio del Espíritu Santo que estaba en San Pablo. Decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo en el Espíritu Santo, y revelado a través de San Pablo a los gentiles, trayéndolos al conocimiento del programa divino de la redención, para así llamar las ovejas que él tenía en aquel tiempo entre los gentiles, así llamar un pueblo para su nombre, el cual ha estado llamando de etapa en etapa de entre los gentiles, los cuales forman la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas personas dirán que se han metido en la religión o que no se meterán en la religión. Pues miren,
Cualquier persona se puede meter a cualquier religión o no meterse, pero eso no significa absolutamente nada. Ahora, entrar al reino de Dios, eso sí que significa el futuro eterno, la vida del ser humano en el reino de Dios, para lo cual la persona tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, del Evangelio de Cristo y del Espíritu de Cristo. No hay otra forma para entrar al reino de Dios. Esa es la única forma que Cristo dijo que hay. Aún Él dice más: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no hay otro camino que lleve hacia Dios al ser humano. Es Cristo el camino que fue abierto para el ser humano llegar a Dios. Cristo es el grano de trigo en donde está la vida, y la iglesia que nació el día de Pentecostés es la planta de trigo, y el fruto de esa planta de trigo son hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo que han nacido en el reino de Dios. Tan sencillo como eso. Para el trigo madurar, tiene que estar recibiendo el sol, el calor del sol de verano. El sol que los preparará para la cosecha, el sol que los madurará, y la palabra prometida para cada edad, en el cumplimiento de ella, produce los hijos y hijas de Dios de cada etapa. Y la palabra revelada para el día postrero, la palabra prometida, en su cumplimiento, producirá y preparará el trigo que estará en la presencia del sol, Cristo, porque ya no estará en una etapa de la luna, sino en la etapa del sol. Eso es muy importante saberlo. Ya no estará en ninguna de las 7 etapas de la iglesia pasada, que correspondían a las 7 etapas representadas en 7 etapas de la luna. Subirán más arriba, porque las edades pasadas, en las 3 etapas pasadas de justificación, santificación y dones del Espíritu, edad luterana, edad wesleyana y luego edad pentecostal, eran las portadoras del grano de trigo, de la vida, que formaría el grano de trigo dentro de la cáscara, que es la séptima edad, y luego de ahí surgiría el grano de trigo del día postrero, que madurará, recibiendo la luz del sol, más arriba de la edad de la cáscara, más arriba de la séptima edad, lo cual corresponde a la edad eterna, la edad de oro de la iglesia, la edad de piedra angular. Ahí es donde madurará
el trigo para ser cosechado en el reino de Dios. Ahí van a estar todos los que van a tener la visita de los muertos en Cristo, que resucitarán en cuerpos eternos, y cuando los vean van a ser transformados los que estén vivos. En esa etapa de la iglesia estará la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, recibiendo la luz de la palabra revelada para el día postrero y viendo la palabra prometida a medida que se va materializando. Y en cada ocasión en que se materialice una de las promesas, dirá: esto estaba escrito. Y si estaba escrito para nuestro tiempo, para este tiempo final, se tiene que materializar si estaba como una promesa divina. Por lo tanto, adelante y perseverando siempre, sabiendo que, como está escrito, así sucederá. Lo importante es estar bien agarrado de Cristo y sobre todo en esta etapa en la cual estamos viviendo, alimentándonos siempre de la palabra de Cristo, el sol de justicia, y así siendo madurados hasta que lleguemos al punto en que seamos cosechados con nuestra transformación, el rapto o arrebatamiento para ir a la cena de las bodas del Cordero. El trigo ya maduro será llevado al molino de Dios, será llevado a la casa de Dios para la cena de las bodas del Cordero. ¿Ven por qué es tan importante esta parábola para los seres humanos? Porque lo que dice aquí nos muestra cuál será el futuro para el trigo y el futuro para la cizaña. Y podemos decir claramente, y sin lugar a equivocarnos, que la cizaña no tiene futuro. El futuro de la cizaña será el lago de fuego. El futuro del trigo será el reino de Dios. Que Dios nos permita comprender el cumplimiento de su palabra y prepararnos para lo que está prometido. Les invitamos a obtener mayor información comunicándose a nuestras líneas telefónicas, visitar nuestra página web www.carpa.com y seguirnos en Facebook. Nos despedimos deseándoles las más ricas bendiciones del Eterno sobre sus vidas y nos veremos en nuestro próximo programa con más palabras fieles y verdaderas. Dios les bendiga.